Nos encontramos ya con la doctora María Teresa Nieto, quien nos compartirá el tema de terapias dirigidas y medicina de precisión en el tratamiento del cáncer. La doctora María Teresa es médico cirujano por Universidad Mayor de San Andrés. Posee un posgrado en cuidados paliativos, además de un diplomado en investigación cualitativa en la Universidad Mayor de San Andrés. Damos las gracias a la máster María Teresa Nieto por su aporte durante esta charla. En estos momentos le estamos ya nombrando como anfitrión para poder iniciar su charla y dejamos de compartir pantalla para que sea ella quien inicie la disertación. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, como ya me presentaron, pues yo estoy acá en Bolivia. Es un gusto para mí compartir este tema que es tan apasionante respecto a la oncología. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre terapias dirigidas y la medicina de precisión en el tratamiento del cáncer. No tengo ningún conflicto de interés y pues debo empezar mencionando que el tratamiento de un paciente oncológico es complejo, es multidisciplinario, ¿no? Somos varios profesionales alrededor del paciente oncológico. Como principal terapia o tratamiento para el paciente con cáncer tenemos la cirugía como un tratamiento local. Igual localmente actúa la radioterapia, pero a nivel sistémico, cuando decimos sistémico, estamos hablando que va a ir a actuar en todo el cuerpo. Tenemos la quimioterapia, la terapia personalizada y la inmunoterapia. En los últimos años se ha estado hablando mucho de la medicina personalizada, la medicina de precisión para el paciente oncológico. Y pues ha venido también en los últimos 5, 6 años a adjuntarse a todo este arsenal de tratamientos para el paciente con cáncer, la inmunoterapia, que en estos últimos años ha representado una revolución, ¿no? Podríamos decir que todo esto, todos estos pilares del tratamiento para el paciente con cáncer hacen parte de la oncología de precisión, porque si bien casamos la oncología de precisión con lo que es la biología molecular, etcétera, pero también debemos entender al paciente como un todo, ¿no? Que va a necesitar cirugía, radioterapia, además del equipo de apoyo, psicología, cuidados paliativos, nutrición, fisioterapia, que todos deben hacer oncología de precisión, todos deben individualizar el caso y realizar el tratamiento, porque no hay paciente igual que otro, no hay cáncer igual que otro. Antiguamente se hablaba de la medicina convencional, ahora hablamos de la medicina de precisión, pero no solo en cáncer, ¿no? Como he estado viendo el temario, ustedes están viendo a través de estas charlas muchos tipos de patología y cómo se actúa con esta medicina de precisión. En lo que es cáncer específicamente, como les mencionaba, nuestros 3 tratamientos pilares, radioterapia, cirugía y los tratamientos sistémicos, capaz el más conocido, que es la quimioterapia, ¿no? Pero con el advenimiento de la medicina de precisión y como la ponente que me precedía les mostraba todos los paneles genéticos que nosotros podemos hacer a los pacientes oncológicos, ¿no? Y al hacer esta secuenciación genética, nosotros podemos proponer un tratamiento. Aunado a esto, pues ha venido la inmunoterapia. La inmunoterapia, como vamos a ir viendo en las diapositivas siguientes, no es nada más que fortalecer el sistema inmune del paciente para que el sistema inmune del paciente pueda atacar a la célula cancerosa, ¿no? Y parte de esta medicina de precisión son las terapias blanco, las terapias target, que nosotros identificamos un desarreglo molecular y pues
ya hay tratamientos contra este y podemos brindar este tratamiento contra ese desarreglo en particular que tuviera el paciente a nivel molecular. Hace algunos años en la oncología estándar se definía a los cánceres según el órgano donde se originan, ¿no? Antes los tratamientos, por ejemplo, iban cáncer de mama, entonces tratamientos de quimioterapia exclusivos para cáncer de mama o cáncer de pulmón. Pero actualmente esto está virando, ¿no? Ya no estamos tratando, es un cáncer de mama o es un cáncer de vesícula biliar o es un cáncer de colon. Ya estamos yendo más allá, estamos yendo a la era molecular del cáncer en la cual se hace un panel molecular y en ese panel molecular nos sale el desarreglo molecular que tiene el paciente y nosotros tratamos ese desarreglo molecular independientemente del tipo de cáncer del cual se trate, ¿no? Entonces, la oncología de precisión define los cánceres según sus causas moleculares, además de los signos y síntomas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se ha dado esto de la medicina personalizada, la medicina de precisión en oncología? Porque antiguamente los pacientes con un mismo diagnóstico, por ejemplo, un cáncer de pulmón, que es la prueba más viva, ¿no? de oncología de precisión, se trataban con una misma quimioterapia y entre todos estos pacientes con una misma patología, estamos poniendo el ejemplo del cáncer de pulmón, algunos pacientes tenían beneficio de nuestro tratamiento y sin toxicidad, pero muchos de los pacientes no tenían beneficio y sí tenían toxicidad. O algunos de los pacientes tenían beneficio, pero a costa de altas toxicidades, o ningún beneficio, pero tampoco toxicidad, ¿no? Entonces vemos que este grupo de pacientes tenía un surtido de posibilidades, tanto en respuesta como en toxicidad. Y cuando estamos hablando específicamente de quimioterapia, sabemos que las toxicidades incluso pueden llevar a desenlaces que no quisiéramos, que incluso es la muerte del paciente, ¿no? De ahí la necesidad de personalizar el tratamiento, de ahí la necesidad de hacer una oncología de precisión. Y con la oncología de precisión hemos visto que pacientes con el mismo diagnóstico les hacemos pruebas moleculares o incluso no siempre pruebas moleculares, no solo investigamos el genotipo, también podemos ver el fenotipo de ese desarreglo molecular. ¿Y cómo lo vemos? A través de la expresión de proteínas. Y esta expresión de proteínas lo podemos evidenciar por los estudios de inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, a través de estudios, ya sea de genotipo o de fenotipo, nosotros seleccionamos al paciente para darle el tratamiento más óptimo, ¿no? A costa de menor toxicidad o disminuir el riesgo de las toxicidades. En esta diapositiva les muestro la evolución histórica que ha habido de los fármacos que utilizamos en oncología. Y pues esta medicina de precisión, esta oncología de precisión ha llegado desde 1995 con el imatinib para los pacientes con GIST. Y también otro boom de la oncología fue la llegada de Herceptin, el nombre comercial, o trastuzumab, que es el nombre genérico, ¿no? Para las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Yo les explico a las pacientes, ¿no? Es como si la célula tuviera unas antenitas y estas antenitas pueden o no expresarse. Una de estas antenitas es la de HER2. Si nosotros sabemos que la célula mala de cáncer de mama expresa este HER2, estamos pues obligados de dar este tratamiento anti-HER2 que se llama trastuzumab. Previo al advenimiento de trastuzumab para las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, pues el pronóstico era ominoso, era malo.
Pero con la llegada de esta molécula, que es parte de la medicina y oncología de precisión, podemos ver que las mujeres, incluso en etapa metastásica, pueden sobrevivir alrededor de 5 años. Y obviamente para las pacientes que no llegan en etapa metastásica, que llegan en etapas localizadas o tempranas, incluso representa la cura esta molécula, ¿no? Y desde ahí, pues en adelante se han ido aprobando muchas terapias, como por ejemplo gefitinib para cáncer de pulmón que expresa EGFR. Y pues, como les iba comentando, el otro boom de la oncología ha sido la era de la inmunoterapia, no es un antes y después de la oncología. Pero esto de la inmunoterapia, si bien ha llegado hace 5 o 6 años, pero no es algo nuevo, porque desde 1985 se hablaba de inmunoterapia. Incluso los primeros estudios que evaluaban quimioterapia en cáncer de mama sabían que el sistema inmunológico del paciente era muy importante. Si nosotros revisamos esos primeros estudios, vemos que incluso le colocaban quimioterapia más BCG para estimular el sistema inmune, ¿no? Hay como se dice, campanitas sonaban, pero todavía no teníamos terapias de inmunoterapia efectivas. Ya en el 2002 es donde tuvimos terapias de inmunoterapia, especialmente en cáncer, en melanoma, efectivos ya en etapas metastásicas, ¿no? Hasta la fecha que tenemos varios fármacos que se han ido desarrollando y muchos más que están en investigación. Y ahora están en investigación también las combinaciones, porque si bien tenemos estas terapias dirigidas, inmunoterapia y demás, pues no se ha dejado de atrás la quimioterapia, ¿no? No se ha dejado de atrás la quimioterapia y hay combinaciones de quimioterapia más inmunoterapia o terapia blanco más inmunoterapia. Todos estos cruces se están investigando actualmente. ¿Y por qué es tan difícil, no? Siempre nos preguntamos, ¿y por qué es tan difícil curar el cáncer? Porque aunque los detectemos en etapa temprana, localmente avanzada, los pacientes tienden a recurrir. O sea, ¿qué quiere decir esto? El cáncer tiende a volver. ¿Y por qué se explica esto? En esta diapositiva les muestro los hallmarks del cáncer, ¿no? Estos hallmarks del cáncer son como eh, teorías o conceptos que van a intentar explicar de por qué hay cáncer, ¿no? Antiguamente, esta es la gráfica de Hallmarks que teníamos hace un par de años, donde sabíamos que había defectos en la muerte celular, la vasculatura, la angiogénesis es parte importante de la carcinogénesis. Sabemos que tumor que no está bien vascularizado, tumor que no va a crecer, tumor que no va a sobrevivir y tumor que no va a metastizar, ¿no? La inflamación también sabemos que el cáncer es un estado proinflamatorio, el sistema inmune que esté suprimido para que pueda ir a combatir a estas células malignas, también era parte de estos hallmarks. Y los sistemas o cascadas de señalización que eran responsables de proliferación, supervivencia y metástasis. También voy a señalarlos como uno de los hallmarks más importantes para la carcinogénesis. Pero mientras van pasando los años, en la otra parte de la diapositiva, les muestro que han incrementado los hallmarks. Esto ha sido una publicación en la revista Cancer Discovery el año pasado, donde nos muestran que la senescencia tumoral de las células tumorales también tiene que ver y está implicado en la carcinogénesis. El microbioma, ¿no? El microbioma.
tanto para cánceres gastrointestinales como no gastrointestinales, también está involucrado en la carcinogénesis, así como las no mutaciones epigenéticas, la plasticidad de las células tumorales. Mientras más van pasando los años, más sabemos que hay más mecanismos por los cuales se da la carcinogénesis. Y esto explica por qué es tan complicado tratar el cáncer, porque son varios mecanismos que van a ir a afectar a los pacientes con cáncer, ¿no? Y también para hacer énfasis, sabemos que cáncer es una palabra que involucra a 100 enfermedades, ¿no? 100 tipos de cáncer aproximadamente se dicen que son parte de esta palabra tan, que lo vemos tan cortito, pero que engloba a este pool de enfermedades neoplásicas, ¿no? Ahora, hablando sobre la genómica del cáncer y el advenimiento de la medicina de precisión, hemos descubierto también que la biología tumoral, la biología del cáncer es más complejo de lo que nos habíamos imaginado. El 2000 en la revista Cell se publican los hallmarks del cáncer, que ya los hemos visto. El 2005 se publica el Atlas del Genoma del Cáncer y el 2010 al 2014 ya se describen varios subtipos genómicos de varios cánceres. Actualmente la tendencia ya no es solo utilizar la estadificación que nosotros conocíamos como el TNM, ¿no? Tamaño del tumor, N involucro de los ganglios y M de metástasis. Y algunos tumores también involucran el grado histológico, ¿no? Ahora la tendencia es aunar al TNM tradicional todos estos desarreglos moleculares. El ejemplo que ya actualmente ya es un hecho es cáncer de mama, ¿no? En el cáncer de mama, el TNM ya involucra estudios moleculares como ser de el Oncotype para evaluar el riesgo de las pacientes y también el fenotipo expresado en inmunohistoquímica para ver si ese cáncer es hormonosensible, si es HER2 o es triple negativo. Todo esto ya está sumado, esta parte molecular ya está sumado al tradicional TNM y con esto nosotros tenemos que hacer la estadificación del cáncer, ¿no? Para que ustedes vean lo importante que ahora se ha hecho la medicina de precisión para el paciente. Lo que ustedes estaban viendo también, que eran las variaciones germinales también, ¿no? Que es algo importante, como les habían mencionado en la charla que me precedía, decían que un 10 a un 20% de tumores de cánceres son hereditarios, ¿no? Que también es importante y tiene implicaciones en el tratamiento. ¿Esto por qué lo menciono? Porque es importante cuando nosotros estamos hablando de pruebas moleculares. Pruebas moleculares son variaciones germinales o son mutaciones somáticas. Cuando hablamos de mutaciones somáticas, estamos hablando de que estas mutaciones se han encontrado en el tejido tumoral. Y cuando estamos hablando de variaciones o mutaciones germinales, esto quiere decir que se ha encontrado en sangre, en saliva, etcétera, ¿no? Y que estas tienen implicancias en el cáncer hereditario. Y todo este pool de mutaciones que nosotros podemos evaluar tanto en línea germinal o en líneas somáticas, hacen parte de esta medicina personalizada. En esta diapositiva les muestro todos los genes que se han descrito para cáncer, son más de 5,000, ¿no? Y pues esto
hacer estas pruebas moleculares y realmente aterrizar al paciente que nosotros estamos viendo, pues implica una gran cantidad de información, ¿no? Y además maquinaria. Lo que ahora se hace es utilizar Next Generation Sequencing para nosotros tener toda esa lectura de genes, mutaciones que pueden estar alterados en el paciente con cáncer. Y pues el reto es trasladar todo esto a la clínica y al tratamiento del paciente con cáncer. Si bien esto se escucha fácil, pero para países como los nuestros que estamos en Latinoamérica, esto muchas veces es inaccesible, ¿no? Porque estas pruebas moleculares tienen un alto costo y para nuestros países es el reto, ¿no? De valorar el beneficio realmente que pueden implicar estas pruebas de medicina y oncología personalizada de precisión para nuestros pacientes. Como les decía, podemos tomar la muestra tanto en sangre, incluso la tendencia ahora es evaluar el DNA circulante tumoral, el ctDNA, incluso para ver si hay respuesta a tratamientos oncológicos. También podemos evaluar a nivel tumoral, como les decía, y hacer pruebas de Next Generation Sequencing para nosotros saber si hay desarreglos moleculares. Y lo que más nos interesaría a los oncólogos, porque puede haber desarreglos moleculares que todavía no tengan tratamiento, entonces es solo informativo, ¿no? Ah, ya bueno, tiene esta mutación, pero no hay tratamiento en este momento. Lo que nos interesa a nosotros como oncólogos es encontrar mutaciones, pero que tengan tratamiento, ¿no? En esta diapositiva también les muestro que, quieras o no, y mucho más en países como los nuestros, la patología, la inmunistoquímica también nos ayuda para evaluar el fenotipo, la expresión de proteínas y con esto también hacer medicina personalizada. Obviamente, si ya nosotros tenemos acceso a estas pruebas moleculares de Next Generation Sequencing, ya podemos tener mayor información a nivel genómico, transcriptómico y proteómico. Ahora, en el advenimiento voy a empezar a hablar de las terapias blanco. El advenimiento de las terapias blanco ha sido algo muy significativo, incluso ha representado portadas, ¿no? De revistas como la revista Time, en la revista Forbes, que lo llamaban incluso las píldoras mágicas, las píldoras milagrosas, por los resultados que les voy a ir mostrando que se han obtenido con estas terapias de terapia blanca. Ahora, cuando estamos hablando de terapia blanco, aquí les pongo algunos ejemplos, estamos hablando de expresión por lo general de receptores anómalos en la célula tumoral, como ser esta de HER2, que les decía que se presenta en un 20 a 30% en las pacientes con cáncer de mama. Por ejemplo, EGFR, este receptor que se presenta en pacientes con cáncer de pulmón, igual en un 20 a 30%, y otros, ¿no? O incluso mutaciones o desarreglos moleculares a nivel de la cascada hacia abajo. Uno de los más frecuentes en cáncer es PI3K, ¿no? Entonces nosotros se va a identificar este desarreglo molecular o esta sobreexpresión anómala de receptores y pues hay anticuerpos monoclonales ya dirigidos o moléculas pequeñas o anticuerpos monoclonales dirigidos contra estos receptores o contra estos desarreglos. Otro de los ejemplos de terapia blanco también es para el factor de crecimiento de endotelio vascular.
que también es muy frecuente en los pacientes con cáncer. Este receptor de crecimiento de epitelio vascular va a ser responsable tanto de la vasculogénesis como de la angiogénesis. Y una de las moléculas que va a ir contra este receptor es el bevacizumab, ¿no? Que es un antiangiogénico. Entonces, de estos nosotros tenemos varias moléculas que son parte de la terapia target, ¿no? O terapia blanco, o sea, se identifica el receptor, la mutación, etcétera, y se tiene una terapia dirigida. Entonces, es básicamente a lo que se refieren las terapias blanco. Si bien las terapias blanco han sido un boom en la oncología, pero no tanto así como la inmunoterapia. Les decía que la inmunoterapia pretende que el mismo sistema inmune del paciente se fortalezca y pueda combatir a las células cancerosas, ¿no? Actualmente, desde el 2011, se han venido aprobando varias moléculas de inmunoterapia que son anticuerpos monoclonales, especialmente para melanoma, cáncer de pulmón, cáncer renal y otros, ¿no? Pero como les mencionaba también, esto de la inmunoterapia no es nuevo. Ya desde los años 80 se ha habido probando interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, ¿no? E incluso hay tratamientos para cáncer de vejiga con la BCG, con la vacuna de la BCG, esto para fortalecer el sistema inmune del paciente. Pero hace 5 o 6 años, esto de la inmunoterapia también ha representado portadas de revistas de renombre científico a nivel mundial. ¿Y qué es esto de inmunoterapia? Aquí tenemos una célula T que va a tener varios receptores, tanto inhibidores como activadores. Entre los inhibidores tenemos CTLA4 y PD1. Que los voy a mencionar como los más importantes porque son para estos receptores inhibidores que tenemos anticuerpos monoclonales que los van a ir a inactivar. Si activan al receptor inhibidor, pues la célula T se va a activar y va a ir contra la célula tumoral. Pero, como ustedes verán, tenemos otros receptores como ser TIM3, VISTA, BTLA, LAC3. Actualmente se están corriendo estudios clínicos para todos estos receptores, tanto inhibidores como activadores. Bueno, les decía que CTLA4 y PD1 son receptores inhibitorios de la célula T. Estos, por lo general, se unen a otro receptor de la célula dendrítica, de la célula presentadora de antígeno, el B7, y hacen que la célula T se inhiba, que no actúe. Pero si nosotros bloqueamos a este receptor inhibidor, vamos a hacer que esta célula T se active y pueda ir a atacar a la célula tumoral. Eso es básicamente cómo actúan todas las moléculas de los anticuerpos monoclonales de inmunoterapia. Pero no nos estamos quedando ahí. Hay otros tratamientos más que se están desarrollando, los famosos TICAR, ¿no? Estos TICAR, ¿en qué consisten? En que se saca sangre del paciente, se selecciona los linfocitos T. Estos linfocitos T son genéticamente reprogramados para atacar a las células cancerosas. Estos linfocitos T genéticamente modificados van a ir a ser reinfundidos al paciente.
¿no? Si bien esto no lo tenemos en Latinoamérica, pues, pero en Europa en Europa, Estados Unidos, se están llevando a cabo varios ensayos clínicos en múltiples cánceres. Por otro lado, tenemos las vacunas, no vacunas como de prevención, sino de tratamiento, ya para pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer, ¿no? Es también algo que está en investigación. Bueno, hemos dado un pantallazo a lo que es la terapia blanco, a lo que es la inmunoterapia, pero ¿cómo seleccionamos nosotros a los pacientes que deben recibir estas terapias? Sí o sí debemos valernos de biomarcadores. ¿Y qué es un biomarcador? Es una característica que es objetivable, medible, evaluable, y es un indicador ya sea de un proceso biológico normal, patológico o de una respuesta farmacológica o una intervención terapéutica. Estos biomarcadores pueden ser usados para entender la patología de la enfermedad, para diagnóstico, para monitorizar la enfermedad y en el caso particular de lo que estamos hablando, para usar drogas target. Si bien nosotros podemos estimular el sistema inmune del paciente, ver qué desarrollo molecular puede tener y a través de esto nosotros vamos confeccionando o haciendo el tratamiento para los pacientes, pero sí o sí necesitamos biomarcadores, porque primeramente, aunque muy inmunoterapia y muy prometedor, el paciente no puede responder. Imagínense lo que nosotros llamamos a esto es toxicidad financiera. Si bien estos fármacos parecen ser muy prometedores, pero son de un alto costo, ¿no? En mi país, por ejemplo, un frasco de los fármacos de inmunoterapia vale alrededor de 3,000 a 4,000, 5,000 dólares. Imagínense un frasco de estos fármacos, entonces no podemos dar el lujo de dar a alguien que no lo necesite, ¿no? Entonces, por este otro lado, también son importantes los biomarcadores, también para no darle la toxicidad al paciente innecesaria. Van a disculpar, perdón, hay una interrupción. Entonces, estos biomarcadores son importantes para evitar tanto toxicidad al paciente y entre ellas la toxicidad financiera, porque todos estos fármacos de eh, terapias blanco, inmunoterapia, son de alto costo y no solo para países de Latinoamérica como el nuestro, también se ha demostrado que hay un alto gasto de los gobiernos europeos y de Estados Unidos por sus seguros médicos en este tipo de tratamientos, ¿no? Y también ahí como un breve paréntesis decir que hay que leer con ojo crítico, ¿no? Ojo crítico todas estas nuevas terapias prometedoras que vienen del cáncer, para el cáncer, perdón, porque pues hay muchas críticas respecto a sesgos que pueden haber e intereses que se pueden estar moviendo para promocionar estas terapias. Incluso, ¿no? Es un poco reprochable que haya salido en estas revistas que les mostraba como las píldoras mágicas y demás, porque quieras o no, sabemos nosotros que actualmente no existe una real cura para el cáncer, ¿no? Si bien estos fármacos nos aumentan supervivencia global, nos aumentan supervivencia libre de enfermedad, pero no podemos decir que es una cura. Entonces, entre los biomarcadores tenemos biomarcadores pronósticos y predictivos. Predictivos significa que nos van a ayudar a evaluar la respuesta a los tratamientos, ¿no? Entre estos biomarcadores moleculares predictivos tenemos HER2,
que no solo se utiliza en el cáncer de mama, sino en el cáncer de estómago. Tenemos KIT para los tumores de GIST, el KRAS, NRAS para cáncer colorectal, EGFR para cáncer de pulmón, ALK, ROS1 para cáncer de pulmón, BRAF para melanoma, como los más básicos, ¿no? Porque ahora también, mientras va uno actualizándose más, va viendo que van saliendo cada vez más marcadores, ¿no? NTRK, por ejemplo, esta fusión que igual ahora tiene una aprobación agnóstica. ¿Esto qué quiere decir? Les decía que ahora ya no se trata por el tipo de tumor, sino por el desarreglo molecular que puede tener el paciente. Entonces, han habido aprobaciones agnósticas. ¿Esto qué quiere decir? No importa dónde esté localizado el tumor, y si el paciente tiene el desarreglo molecular, se le da la droga. A eso se llaman las aprobaciones agnósticas, ¿no? Otro de los marcadores que no puse es PDL1. PDL1 nos ayuda a valorar qué pacientes son candidatos a inmunoterapia. Hay tumores que sí toman en cuenta PDL1, otros que no. Hay que ver el porcentaje de PDL1 que se expresa. Hay muchas críticas también a este biomarcador porque se dice que es insuficiente. Se está utilizando ahora lo que es inestabilidad microsatélites, tumor mutation burden, etcétera, ¿no? Si bien no existen marcadores ideales, pero pues estos nos ayudan a tomar decisiones actualmente. Vamos a mencionar algunos ejemplos de esta medicina de precisión. Vamos a hablar de cáncer de mama. El cáncer de mama, al igual que el cáncer de próstata, son cánceres hormonosensibles, sensibles a hormonas. Aproximadamente un 65% de los pacientes con cáncer de mama van a expresar receptores hormonales y el tratamiento va a ir en base a hormonoterapia. Pero también los pacientes con cáncer de mama pueden tener la sobreexpresión de HER2, ¿no? Les decía, en la membrana celular, como veíamos en las diapositivas previas. Pueden tener mutaciones de PI3K, que era una de las mutaciones que se va a dar cascada abajo en las vías de señalización, que van a producir proliferación y metástasis. Y pueden haber otros desarreglos, entre los que ya han mencionado la mutación de BRCA1, BRCA2 en pacientes con cánceres hereditarios y otros, ¿no? Entonces, una vez nosotros teniendo esta información, damos el tratamiento. Por ejemplo, si es un paciente hormonosensible, y esto lo podemos ver en un estudio de patología que se llama inmunohistoquímica, ya dirigimos todo el tratamiento en base a hormonoterapia. Si el paciente tiene HER2, en base a terapia anti-HER2, trastuzumab, pertuzumab, etc. Si no expresa nada, se lo llama triple negativo y ahí podemos ahora dar incluso inmunoterapia más quimioterapia, etc. El tratamiento es personalizado, ojo, de acuerdo a la etapa, de acuerdo a las características del tumor, si hay ganglios, no hay ganglios, si está en la etapa metastásica o no. Si ustedes se estarán dando cuenta, tratar a un paciente es súper complejo porque hay que ver en el pool de todas las variables cuál le ha tocado y ofrecerle el tratamiento, sin ver la otra parte, ¿no? La parte emocional, social, etcétera. En esta diapositiva les muestro qué mutaciones se pueden dar en pacientes con cáncer de mama. Y una de las mutaciones más frecuentes es PI3K, ¿no? Esta mutación de PI3K les mostraba que es en una de las vías de señalización, la que la llamamos cascada hacia abajo. Y ahora ya tenemos terapia para los pacientes que tienen esta mutación de PI3K. La terapia aprobada se llama alpelisib, ¿no?
En melanoma es uno de los tumores que nosotros llamamos caliente. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser, puede ser tratado y va a tener en la mayoría de los casos una buena respuesta con inmunoterapia. Pero no todos los pacientes responden bien a inmunoterapia. Previamente debemos nosotros correr estas mutaciones de BRAF. Si tiene la mutación de BRAF, se da ciertos tratamientos y si no tiene, recién damos inmunoterapia, ¿no? Y como podemos ver, estas mutaciones de BRAF, por ejemplo, B600 va a estar aproximadamente en el 50% de los pacientes. Realmente, en melanoma hemos tenido, que es un cáncer de piel muy agresivo. Actualmente tenemos varias opciones terapéuticas. Lo malo son los costos, ¿no? Que muchas veces en países como el nuestro no pueden acceder los pacientes. Y vean, este paciente tiene mutación de B600 y se le ha dado una terapia dirigida que se llama Bemurafenib. Pueden ver cómo las lesiones de melanoma estaban en todo el tórax y a las 15 semanas pueden ver cómo ha habido la respuesta. Pero, si bien por esto se han llamado estas píldoras mágicas, pero se ha visto que a las 23 semanas, si se da este tratamiento en monoterapia, vuelven las lesiones, o sea, hay una recurrencia. Por lo general, cuando hay mutaciones de BRAF, se da terapia asociada. Pero aunque se dé terapia asociada, muchas veces las respuestas no son sostenidas, ¿no? Lo que no pasa en inmunoterapia. En inmunoterapia, si el paciente responde bien y tiene una respuesta completa, así como eso que desaparecen todas las lesiones, y si la mantiene durante 2 años, se ha visto que a los 5 años mantiene la respuesta. Por eso les digo que ha sido un hito para la oncología este tratamiento de inmunoterapia, ¿no? Otro de los ejemplos de medicina de precisión, de oncología de precisión, es el cáncer de pulmón. Igual que van pasando los años y van apareciendo más terapias, ¿no? Tanto dirigidas como inmunoterapia para el cáncer de pulmón. ¿Y es en realidad tan simple? ¿O es como, hallo la mutación, le doy el medicamento y ya está? No es así. No es tan simple, porque hay una heterogeneidad tumoral. No es lo mismo el primario, o sea, de donde ha nacido el tumor, que las metástasis. Y si nosotros evaluamos una metástasis o el primario, vamos a ver que los desarreglos moleculares son distintos en el centro que la periferia. O sea, realmente hay una heterogeneidad tumoral. Incluso cuando nosotros tomamos biopsias y decimos, si este paciente tiene una mutación tal, es difícil predecir que esta mutación esté en todas las metástasis y esté solo en el primario. Muchas veces pasa que nosotros tratamos al paciente y hay una buena respuesta en las metástasis o en ciertas metástasis. O viceversa, ¿no? Hay una buena respuesta en el primario y no así en las metástasis. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que hay esta heterogeneidad tumoral, que también es parte de la resistencia a todos estos tratamientos que hemos mencionado, terapia blanco, inmunoterapia, incluso puede haber resistencia a estas terapias, ¿no? Y esto se explica por la heterogeneidad tumoral. E incluso hay que ver si nosotros damos un tratamiento de quimioterapia, van a haber modificaciones moleculares. Esto es lo que les quiero decir con esta diapositiva. Pueden aparecer algunas o pueden ya no estar algunas. Entonces, esto también es parte de la heterogeneidad tumoral. Esto
Incluso se está viendo que si nosotros damos quimioterapia, si es un tumor frío que no responde bien a inmunoterapia, se puede volver un tumor caliente que va a responder bien a inmunoterapia. Por eso les decía al inicio de la charla, aunque si bien ahora hay terapia blanco, inmunoterapia, tenemos que hacer estudios moleculares para determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente, la quimioterapia no la dejamos de lado, ¿no? Siempre va a ser nuestro tratamiento eh, principal en algunos casos o un tratamiento adyuvante o complementario en algunos otros tumores. En esta diapositiva les quería mostrar, según el tipo de tumor, cuántas mutaciones puedan haber. Por ejemplo, en un cáncer de pulmón pueden haber 167, 147 mutaciones. Es lo que lo hace un tumor caliente, ¿no? Mientras más mutaciones tiene, más caliente es el tumor, o sea, más va a responder a los tratamientos de inmunoterapia. Pero hay tumores que no tienen muchas mutaciones, como por ejemplo, aquí podemos mencionar el medulloblastoma, que estos no van a responder bien a inmunoterapia. Eso ahora el número de mutaciones también se lo ve en estudios moleculares. Es lo que nosotros llamamos tumor mutation burden. Y con el tumor mutation burden, o sea, sabiendo cuántas mutaciones por base hay, si el número es alto, podemos considerar al paciente candidato a inmunoterapia porque estamos diciendo que va a ser un paciente con un tumor caliente, ¿no? Ahora son varios plataformas que realizan estas pruebas moleculares de Next Generation Sequencing, ¿no? Tenemos las más conocidas en Latinoamérica, Foundation One, Caris, etcétera. Pero con la lectura por Next Generation Sequencing de todas estas mutaciones, polimorfismos, etcétera, pues se ha venido un tsunami de datos, un tsunami de datos. Incluso que tenemos que recurrir a Big Data, a inteligencia artificial, ¿no? Hay muchos estudios que ahorita se están corriendo para determinar, según el tipo de mutación que tenga el paciente, cuál sería el mejor tratamiento. Ahora, otra cosa no menos importante para países como el nuestro es el costo, es el costo. ¿Cuál es el costo de esto? Porque si uno va a revisar y es más crítico con todas estas moléculas que van saliendo, pues el costo es altísimo y a veces estamos hablando de un aumento de supervivencia libre de progresión o de enfermedad de meses, ¿no? ¿Vale la pena? ¿Cuál es el costo-beneficio de esto? Y especialmente en países latinoamericanos como los nuestros, ¿no? Esto del advenimiento de la medicina de precisión, la era molecular del cáncer, también ha representado un cambio en la forma de investigar. Antes había estudios fases 1, fase 2, fase 3, que se llamaban años en realizar. Fase 1, ver la toxicidad del fármaco, el fase 2, ver la seguridad del fármaco, etcétera. Y en el estudio 3, en el fase 3, recién hacer la comparación, ¿no? Entre el fármaco estándar y el fármaco nuevo. Pero actualmente ya no es así, ¿no? Ahora hay lo que son las terapias, los estudios basket, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Esto también está obligando a que haya más investigación básica, a ver la medicina translacional, es decir, ver los desarrollos moleculares, etcétera, y esto trasladarlo a la parte clínica.
También ha aumentado la investigación en biomarcadores. Les decía que nosotros somos biomarcador dependiente, porque no podemos dar este tipo de tratamientos a pacientes sin saber realmente si va a ser esto efectivo o no. Por eso hablamos de medicina personalizada, porque tenemos el biomarcador y damos el tratamiento. Entonces les decía que estos son los nuevos estudios clínicos que se están desarrollando y son estudios umbrella o estudios basket, en los cuales ya no hay fase 1, fase 2, fase 3, sino que se van desarrollando las fases de manera simultánea. Y además ya no se toma por tumor, ¿no? Ya no es estudio de cáncer de mama o de vejiga, no, ya es desarrollo molecular y entra el ensayo clínico. Pues todo esto ha hecho un cambio en cómo vemos nosotros la oncología, desde la parte básica, los médicos translacionales, la investigación, nosotros como médicos, y obviamente ha significado un cambio trascendental para los pacientes, porque quieras o no, ahora nuestros tratamientos son menos tóxicos y ya más dirigidos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de medicina de precisión, oncología de precisión, también debemos saber que no es solo la parte de biología molecular que nosotros debemos saber. También debemos saber que tenemos que hacer medicina de precisión según la farmacoetnicidad. Sabemos que hay idiosincrasia o ciertos rasgos genéticos que pueden hacer que cierto grupo de pacientes respondan mejor o peor a un tratamiento. Y es lo que pasa, por ejemplo, en cáncer de pulmón. Los pacientes con cáncer de pulmón en Asia, pacientes asiáticos, responden de distinta manera a los pacientes caucásicos, ¿no? Y pues como por de este lado, por ejemplo, Perú, Bolivia, tenemos ascendencia, perdón, asiática, entonces las similitudes son muy altas con los pares o los pacientes asiáticos, ¿no? Obviamente en Latinoamérica sería ideal estudios de farmacoetnicidad, pero no los tenemos, ¿no? Pero es algo que hay que considerar en la oncología de precisión. Les decía que no solo es la parte de la biología molecular que hace parte de la oncología de precisión, sino las imágenes, ¿no? Las imágenes. Actualmente tenemos más desarrollo de las imágenes que nos ayudan a tomar mejores conductas, tanto para estadiar como para evaluar respuesta a nuestros tratamientos, ¿no? Por ejemplo, uno de los estudios que va de la mano con la medicina oncología de precisión es el PET-CT, ¿no? Van igual muchas investigaciones, se van descubriendo nuevos radiofármacos, incluso ya lo que es la teragnosis, que con el radiofármaco incluso ya puedes tratar al paciente con cáncer, ¿no? Esto igual es parte de la oncología de precisión. Las infecciones también, que se dice que en países subdesarrollados como la África subsahariana están presentes en el 33%, a nivel global 16%, en Norteamérica y Europa 4 al 7%, sabemos que las infecciones están relacionadas con cáncer. Uno de los ejemplos es BPH. BPH sabemos que está relacionado con cáncer de cavidad oral, cáncer de cuello uterino, donde más se ha estudiado el impacto en el tratamiento
de esta infección del virus del VPH es en cáncer de cavidad oral. Un paciente que tiene infección por VPH va a responder de manera distinta a un paciente que no tenga infección por VPH, ¿no? E incluso esto de las infecciones y el VPH, que es un punto muy sensible, especialmente para mi país, donde todavía el cáncer de cuello uterino es un cáncer muy frecuente, somos el 6º país a nivel mundial con cáncer de cuello uterino, pues también está aunado a eh, los tratamientos dirigidos, ¿no? Si bien la investigación en esto no es tanta como en cáncer de cavidad oral y creemos porque ya en países como Europa, Estados Unidos, el cáncer de cuello uterino ya es considerado una enfermedad rara, ¿no? Entre las infecciones también la hepatitis, que es factor de riesgo para hepatocarcinoma. Un paciente con hepatocarcinoma que sea secundario a hepatitis, ya sea B o C, el tratamiento también es de manera distinta a un paciente que no tuviera la infección. Por otro lado, no menos importante en esto de que es la oncología de precisión, es la calidad de vida, los cuidados paliativos, que también hacen parte de esta oncología de precisión, porque todos los que hemos visto, ¿no? Las nuevas moléculas, inmunoterapia, terapia blanco, que los estudios moleculares, ahora, si ustedes ven, todos los estudios que se hacen en, en oncología van casados de evaluación de calidad de vida del paciente. Incluso ahora hay los reportes que hace el paciente, los reportes propios, ¿no? Que hace el paciente respecto al tratamiento que está llevando, también son de vital importancia en la evaluación de nuevas drogas, de nuevas técnicas de evaluación del paciente de igual forma. Otra cosa no menos importante en esta oncología de precisión es los supervivientes. Como hemos tenido tanta evolución en los fármacos, en esta parte molecular, pues tenemos afortunadamente más supervivientes de cáncer, ¿no? Y estos supervivientes también tienen sus propios problemas que también deben ser llevados o investigados o abordados de manera individual. Por ejemplo, los supervivientes pueden tener problemas a nivel cardíaco, psicosociales, obesidad, la oncosexualidad, también las disparidades, cómo se reinsertan a su trabajo, etcétera, ¿no? Es otro punto importante que no se debe dejar de lado en lo que es la oncología de precisión. Y pues mis profesores en México decían, es como confeccionar un traje específico para el paciente, ¿no? Y eso creo que es lo que está ocurriendo en la oncología. Y no solo por la parte molecular, les decía que países como el nuestro, donde hay limitación, donde no a todos les podemos hacer las pruebas moleculares, no, donde no todos tienen acceso a estas moléculas de última generación que tienen alto costo, igual todo alrededor del paciente implica oncología de precisión y es hacer un traje para el paciente. Muchas gracias. Esa sería mi participación y pues estoy abierta a responder preguntas. Muchas gracias, doctora María Teresa, por esa intervención en la cual ha tenido esta tarde-noche de capacitación el día de hoy. Animamos a nuestros participantes a que puedan formular sus respectivas preguntas. Mientras nos van formulando sus preguntas, doctora María Teresa, no sé si nos podría compartir alguna anécdota personal que tenga con referencia a este tema, por favor. Uy, bueno, lo que les puedo compartir, lo que nos pasa aquí en Bolivia. Si bien no todos los pacientes tienen acceso a estas pruebas moleculares, pero hay pacientes que se realizan, ¿no? Las pruebas moleculares. Y lo que nos pasa es que
muchas veces ya se hace el esfuerzo porque todas las pruebas moleculares se llevan a Estados Unidos, no se hacen en Latinoamérica, ¿no? Especialmente las más complejas, las que conllevan exoma, etcétera. Eh, Nos ha pasado que se envían, ¿no?, estas pruebas a Estados Unidos y salen sin ninguna mutación que pueda ser tratada, ¿no? O mutaciones que no tienen al momento fármacos. Eso también es algo importante de decir. No todos los pacientes van a tener mutaciones y que vamos a poder tratarlos. También hay mucho ahora en investigación en desarrollo, si bien ahora se corren con estas máquinas de Next Generation Sequencing todos los desarreglos moleculares que pueden ver el tumor, pero solo tenemos lo que hasta ahora tenemos investigado. Lo mismo pasa en el anterior tema que ustedes veían de cáncer hereditario, ¿no? Si bien tenemos los paneles bien establecidos, pero yo siempre les digo a los pacientes, ¿no? Porque pagan un monto por hacerse estas pruebas y que salga todo negativo, también hay que decirles que esto puede pasar así, ¿no? Muy amable, doctora María Teresa. Nos han dejado una pregunta dentro de nuestro chat de Zoom, donde Brian Pastrana nos pregunta: saludos, felicitaciones. Una consulta sobre adenovirus como viroterapia para cáncer. No, no hay actualmente nada, bueno, sí hay como, ¿no? Inyección de virus y demás, algunos estudios, pero no hay nada estándar, nada que nosotros podamos decir que es un tratamiento recomendado. Muchas gracias, doctora María Teresa. No tenemos más preguntas y en honor al tiempo, por favor, quisiéramos solamente pedirle si nos puede acompañar con un mensaje final, por favor. Bueno, mi mensaje sería siempre ver la oncología de de precisión, no solo desde el lado molecular, sé que es un curso de biología molecular, pero en países como el nuestro realmente tenemos que evaluar el costo y beneficio de todo esto que yo he hablado, y pues también la oncología de precisión está en otras cosas como calidad de vida para nuestros pacientes y un tratamiento con un equipo multidisciplinario, que eso es lo que se aconseja. Muchas gracias y gracias por la invitación. Nuestra doctora María Teresa. De esta manera, queridos amigos, estamos finalizando nuestra segunda intervención del día de hoy. Tuvimos el grato honor de compartir con la doctora María Teresa Nieto desde nuestro hermano país de Bolivia, a quien enviamos un abrazo fraterno a la distancia. Ella abordó el tema de terapias dirigidas y medicina de precisión en el tratamiento del cáncer.